Dios les bendiga. Buenas noches a todos. Que Dios les bendiga de una manera a todos. Bendiciones de lo alto. Traigo una palabra esta noche que el Señor me ha dado, gracias a Dios, a su misericordia. Quiero compartir con ustedes. Comenzando en el libro de Hebreos, hermano. En el libro de Hebreos dice la palabra. Es un versículo muy bonito, una palabra muy hermosa, donde Dios nos muestra en su misericordia cómo ya todos entramos a la presencia del Señor directamente a través de Jesucristo. En el libro de Hebreos capítulo 10, versos 19 y 20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice la palabra en el libro de Hebreos que ya todos entramos a la presencia de Dios directamente a través de Jesucristo. Cuando Jesucristo murió, dice la palabra que el velo fue rasgado de arriba y abajo. Porque en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dio orden a Moisés que hiciera un arca del pacto, de la alianza, de los testimonios, de los sacrificios, Dios le pidió a Moisés que dividiera esta arca a través de un velo, de una cortina, para que un lugar fuera el lugar santo y el otro el lugar santísimo. En el lugar santo entraban cada vez que hacían sus ofrendas y sus sacrificios a Dios, pero en el lugar santísimo solamente entraban una vez al año, y el que entraba era el sacerdote solamente a rociar la sangre de los pecados por las personas. Pero cuando Jesucristo murió, todo ese velo se rompió. Entonces dice la palabra que a través de Cristo ya todos entramos a la presencia de Dios. Ya todos entramos a la presencia de Dios directamente. La palabra que les quiero compartir en esta noche se trata de que Dios nos está hablando en todo momento, pero el hombre no entiende, como dice Job 33:14. Dice la palabra que dice Job que de una o dos maneras Dios nos habla, pero el hombre no entiende. En sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, pero el hombre no entiende. Hermano, Dios nos habla de muchas maneras, pero no entendemos. Dios nos habla a través de la naturaleza, a través de una persona, a través de un ser humano, a través de un cristiano o alguien que no conoce a Dios. Dios nos puede hablar a través de su palabra, a través de sueños, de visiones, como les digo. Nos puede hablar a través de un animalito, nos puede hablar a través del cielo, del sol, de las nubes, a través de cualquier cosa. Dios es soberano, Él nos puede hablar a través de cualquier cosa. Y Él siempre nos está hablando, hermanos, siempre nos está hablando. Pero nosotros estamos tan distraídos que no ponemos atención a las cosas de Dios. Estamos tan ocupados en nuestro trabajo, en nuestros problemas, en lo material, en el dinero, en las relaciones, que no ponemos atención a las cosas del Señor. Para saber cuál es la voz del Espíritu Santo, para conocer la voz de Dios, tenemos que meternos de todo corazón a buscar a Dios, a leer la palabra, a pasar tiempo con Él en oración, a saber esperar en la presencia de Dios, a esperar ahí postrado en la presencia de Dios, para que uno pueda conocer la palabra, la voz del Espíritu Santo. Incluso Dios, a las personas que no conocen al Señor, que no son cristianas, Dios también les habla para que se arrepientan, para que conozcan a Jesucristo. En el Antiguo Testamento Dios solamente le hablaba a los profetas y a un que otro rey, como a David, que tenían el Espíritu Santo. Los profetas profetizaban por el Espíritu Santo de Dios, dice Zacarías capítulo 8. Pero el demás pueblo de Israel, nadie hablaba con Dios, nadie conocía la voz de Dios. Pero por eso les traigo esta palabra, que en el libro de Hebreos nos cuenta Pablo que a través de Jesucristo ya todos entramos directamente a la presencia de Dios. Ya todos entramos a la presencia del Señor, para estar en la presencia de Él, para escuchar su voz, para que Él nos pueda guiar en nuestra vida en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo
en estos postreros días, que son los últimos tiempos que estamos viviendo, según estamos mirando bíblicamente. Dice Job que de una u otra manera habla Dios, pero el hombre no entiende, en sueños, en visiones nocturnas. Como les decía, a los que no son cristianos, Dios también les habla, pero no entienden. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era joven, yo todavía no conocía al Señor, allá en mi pueblo, como de 10 a 12 años tenía yo. Una vez en un pueblo cerca del pueblo donde yo nací, había un carnaval. En aquel tiempo uno va a esos carnavales, a esas fiestas del mundo, cuando uno no conoce a Dios. Yo recuerdo que yo quería ir a ese carnaval y mi mamá me dio permiso, pero que me fuera yo con mi tía y mi primo. Y me fui con ellos al carnaval, y a la salida del pueblo miré todos mis compañeros de la escuela, de mi salón, que estaban pidiendo un ride para ir a este carnaval, y yo quise bajarme a irme con ellos. Yo me quise bajar, pero hubo una fuerza que no me dejó bajarme. Entonces después yo me fui ahí, me quedé en la camioneta con mi tía y mi primo. Ustedes saben, uno cuando está joven, uno quiere andar con los amigos de la escuela, uno que va a querer andar con la tía. Pero sí me quedé ahí, gracias al Señor, aunque yo no sabía que era Dios el que me estaba cuidando en ese tiempo, desde aquel entonces. Como dice la palabra en Jeremías capítulo 1, que desde el vientre de tu madre yo te conocí, desde el vientre de tu madre yo te llamé, dice la palabra. Dios desde el vientre de nuestra madre, Él ya nos conoció, Él nos estaba cuidando desde mucho antes que viniéramos a sus caminos. Cuando llegamos a este carnaval, después no sé, no recuerdo mucho, como a la media hora o a la hora, escuchamos que hubo un gran accidente, muy grande, muy fatal, y fue la camioneta donde venían todos mis compañeros de la escuela. Bueno, no todos, pero todos los que estaban buscando Ray. Y en ese accidente fue tan grande que hubo como 3 muertos y muchos que estaban bien graves, se los llevaron al hospital de emergencia. Entonces incluso yo ahí hubiera muerto, porque ayer el Señor, creo que sí fue ayer, el Señor me reveló al corazón que Él me salvó de ese accidente. Porque yo estaba meditando, una vez un siervo de Dios me profetizó que el diablo me ha querido matar muchas veces, pero Dios me ha salvado. Entonces yo estaba pensando en esas veces que Dios me ha salvado, y me comencé a imaginar, me comencé a pensar en las veces que Dios me había salvado, y después Dios mismo me trajo los pensamientos al corazón, y yo sentía que Él me mostraba y me decía, estas veces yo fui el que te salvé, yo estuve ahí salvándote. Por eso les digo, hermano, incluso a las personas que no conocen a Dios, Dios ya los está salvando, como al pueblo de Egipto, como al pueblo de Israel cuando lo sacó Dios de Egipto. Dios ya lo estaba salvando, aunque el pueblo todavía no conocía a Dios. El pueblo todavía estaba tirado a obedecer los ídolos de Egipto, por eso se querían regresar a Egipto. Pero Dios ya los estaba salvando del faraón, del diablo. Así también a muchos en el mundo. Dios ya les está llamando, ya les está hablando, pero no les están entendiendo, como Samuel. Samuel, cuando era joven, dice la palabra en el capítulo 3, en la primera carta de Samuel, que Dios le habló a Samuel, pero que Samuel todavía la palabra de Dios no le había sido revelada. Entonces él no conocía la voz de Dios, él no conocía las señales de Dios. Y Samuel pensaba que era el sacerdote Elí el que le hablaba. Escuchaba la voz que le decía Samuel, Samuel. Dice la palabra que Samuel se levantaba y corría hacia la habitación de Elí. Pensaba que era Elí el que le hablaba. Hasta la 4ª vez entendió que era Jehová. Así hay muchas veces, hermanos, que Dios nos está hablando a través de situaciones, a través de problemas, de señales, de palabras, pero no entendemos hasta que viene la situación más dura. Ese les puse un ejemplo cómo Dios me está hablando en mi vida desde aquel entonces, pero Dios nos habla en todo momento, hermanos, pero tenemos nosotros que, como les dije hace un momento, tenemos que meternos de todo corazón a Dios. Por ejemplo, yo me esfuerzo todos los días, en todo momento, a siempre tener una relación con el Espíritu Santo de Dios. Cuando voy a trabajar, yo le digo al Espíritu Santo, cuídame, guíame, ayúdame, háblame, ¿qué me quieres hablar? Espíritu Santo, guíame, muéstrame algo. Espíritu Santo, vamos al trabajo, vámonos para la casa. En todo momento tener una relación con Dios. Tener una relación con Dios. Entonces esto te va a hacer más sensible para que tú conozcas la voz de Dios. Tú teniendo una relación con Dios, una relación platicando con Jesucristo en todo momento, creyendo por la fe que Él va ahí contigo, a tu lado,
Esa como, y pasando tiempo orando y en su presencia y leyendo la palabra, esa como tú puedes aprender a escuchar su voz. Esa como vas a aprender Power tú a off. discernir los sueños, a entender cuál sueño es de Dios y cuál no es de Dios, porque también el diablo da sueños. También vas a aprender a discernir las visiones, cuando Dios te da visiones, porque sueño y visiones no son lo mismo. La visión es cuando estás orando, que estás orando y tienes los ojos cerrados y de momento ahí comienzas a ver algo adentro de tus ojos. Esa es una visión. Pero el sueño pues es cuando estás dormido, ¿no? Y las señales, hermano. Por ejemplo, Dios te puede hablar afuera a través de la naturaleza. Pero como estamos muy distraídos pensando en nuestros afanes, en nuestro día a día, no le entendemos. Tú le puedes estar, por ejemplo, yo le puedo pedir al Señor que este fin de semana me inviten a ir a algún lugar. Y yo voy caminando pidiéndole al Señor, Señor, guíame, ¿es tu voluntad que yo vaya para allá? O no quieres que vaya? ¿Es tu voluntad que yo vaya o no voy, Señor? Guíame, voy o no voy. Y de repente mientras voy caminando veo un árbol que se cae o una rama que se cae y se hace pedazo. Entonces ahí me viene al corazón, wow, no, no voy a ir porque si voy a ir va a pasar un accidente. Es Dios quien me está hablando. Después no voy y pasa algo grande. Y pasa algo grande. Y digo yo, wow, gracias a Dios que no fui. Gracias a Dios. Fue Dios que me está cuidando y me está hablando en todo momento. Como dice la palabra, ya todos entramos a la presencia de Dios. Cuando están en el mundo, otro ejemplo que les pongo. Cuando no conocen a Dios, los que no conocen a Dios pues les dicen los del mundo porque están en el mundo. Pero las personas en el mundo también, quizás a ustedes les ha pasado esto. Cuando les invitan a ir a un lugar, a una fiesta o a algún lugar, a una reunión, y ustedes sienten no ir, no tienen deseo de ir, porque sienten que va a pasar algo. Y por ahí le dicen al amigo o a la amiga, espéreme, al rato en la tarde te confirmo si voy o no. Y de repente te entra como un temor que no debes de ir porque va a pasar algo. Y después tú le llamas y le dices, ¿sabes qué? No voy a ir porque no tengo ganas. No te atreves a decirle la verdad porque se van a burlar de ti. Miedoso, que no quieres vivir y bla, 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 ¿no? No quieres convivir, pues. Bueno, y decides no ir y después a la persona que se va le pasa algo, le roban, le secuestran o le pasa un accidente. Y de ahí la persona, como no conoce a Dios, comienza a decir, wow, qué bonito que no fui. Yo sabía que algo iba a pasar, qué suerte tengo. Nunca le dan gracias a Dios, nunca le dan la gloria a Dios porque no conocen a Dios. No saben que es Dios el que le está poniendo ese corazón, ese pensamiento en el corazón. ¿Tú piensas que un ser humano tiene el poder para saber el futuro? ¿Tú piensas que un ser humano, tú piensas que yo tengo el poder para discernir lo que va a pasar en mi vida mañana? No, yo no sé nada. Yo solamente soy un polvo de la tierra. Es Dios quien me pone ese pensamiento en mí para librarme de todo accidente, para librarme de todo secuestro, de cualquier cosa que me vaya a pasar en contra de mi vida. O quizás no conoce a Dios la persona y Dios lo está librando para que no muera en esa condición que está porque no está preparado para enfrentar la muerte. Pero muchas personas como no conocen a Dios, no conocen la voz de Dios, no pueden entender que es Dios el que le está hablando. Hay también unas creencias que dicen que Dios solamente le habla a ciertas personas, como a líderes altos en cualquier lugar donde estén, que solamente Dios le habla a ciertos líderes. Eso es una mentira, hermano. Dios a todo el mundo le habla para que se arrepienta. Dios le habla a un pecador, Dios le habla a un cristiano, a un hijo de Dios, para que predique, no sé, para disciplinarlo, para alientarlo, para levantarlo más, para usarlo más. Dios le habla a un pecador para que se arrepienta. Dios habla de una u otra manera, te puede hablar a través de la Biblia. Por ejemplo, yo luego estoy meditando la palabra y le estoy pidiendo a Dios que me responda algo y de repente abro la Biblia y leo una palabra que me toca el corazón y es exactamente lo que yo le estaba preguntando a Dios. Y le pido una confirmación porque también tenemos que pedir confirmación a Dios, como dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versos 1, que, que hay que probar los espíritus, porque no todos son de Dios, el diablo también habla. Pero le pedí una confirmación al Señor y me confirmó que era de Él, me confirma que es de Él. Entonces Dios también te habla a través de la Biblia. Cuando la Biblia se te hace revelada,
como le dicen, una palabra rema a través de la Biblia. De una o dos maneras habla Dios. También Dios te puede hablar a través de un pensamiento. Tú puedes estar tranquilo y de repente te llega un pensamiento. Y tú tienes que meditarlo sabiamente, qué tipo de pensamiento es. Si hay algo negro, si hay algo no limpio, algo como le pueden llamar, algo sucio, no es de Dios, porque Dios es puro, Dios es limpio. El sucio es el diablo. Algo que tenga vanidad, algo que tenga lujuria, algo que tenga envidia, cualquier tipo de maldad no es de Dios. Pero cuando te viene un pensamiento a la mente, como por ejemplo, oh wow, yo no estaba pensando en esto, pero yo siento regalarle $10 a esa persona. Pues dáselo, porque probablemente es Dios que te está tocando el corazón para que se los des, porque esa persona los necesita. De una u otra manera, o luego tú estás sentado en tu casa y de momento sientes, wow, como que siento leer la Biblia, siento leer los salmos, siento leer un proverbio. Es Dios que te está hablando en ese momento, que te está tocando para que tú te levantes la Biblia. Por eso dice esta palabra le puse así de texto, que Dios siempre nos está hablando, pero estamos muy distraídos que no le hacemos caso. Una vez un profeta de África, que Dios lo usa grandemente, me gustó el ejemplo que él dio, un ejemplo bien hermoso que él dio, que me ha ayudado bastante. Dice este varón que muchas personas cuando nos arrodillamos a buscar a Dios, este soy yo me arrodillo y este es Dios, es un ejemplo, ¿no? Este es Dios y este soy yo, y yo quiero estar aquí delante de Dios llorándole, clamándole. Entonces cuando yo termino de orar, yo me levanto de mis rodillas y me voy a seguir, me voy a mi trabajo, me voy a convivir con mi familia, me voy al deporte, a lo que tenga yo que hacer, me voy. Y ya al otro día, en lo que yo estuve haciendo, no me acordé de Dios para nada, ni siquiera le pregunté a Dios que si yo podía ir o no, solamente me fui. Ya después, cuando yo vengo otra vez a orar con Dios, estoy muy lejos de Dios, estoy muy separado de Dios, y desde aquí me hinco y yo quiero tener a Dios aquí cerquita, pero no, a Dios yo lo dejé así de lejos y comienzo a gritarle, Señor, Señor, ten misericordia de mí, bendíceme, Señor, pero a Dios lo dejé aquí. ¿Por qué mejor no me arrodillo aquí delante de Él y cuando yo termine de orar me levanto y me lo llevo conmigo? Me voy al trabajo y sigo platicando con Jesús. Voy manejando y sigo platicando con Jesús. Andamos siempre juntos, nos movemos juntos. Vengo a mi casa, estoy con mi familia y en mi corazón siempre estoy hablando con Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, porque me das esta bella familia. Caminando siempre juntos, teniendo una relación con el Espíritu Santo de Dios, para que cuando se llegue la hora de que yo me arrodille para clamarle a Dios, yo lo tenga aquí cerquita. Y entonces cuando yo comienzo a clamarle, Dios rápido comienza a responderme, porque tenemos una relación, somos amigos, como Dios llamó a Abraham. Tú eres mi amigo. Jesucristo también lo dijo a los discípulos en el capítulo 15 de Juan. Ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino los voy a llamar amigos. Ya Dios es mi amigo, porque siempre ando con Él, tengo una relación con Él. Estoy leyendo la Biblia y en mi corazón le estoy diciendo, Espíritu Santo, ¿qué me quieres demostrar aquí en la Biblia? Háblame, Espíritu Santo. Siempre con una actitud de hambre, de conocer más de Dios. Eso nos va a hacer más sensibles para llegar a conocer la voz de Dios, para llegar a conocer las señales. Dios te puede hablar también a través de pensamientos, como dice en el libro de Job, capítulo 4. En el capítulo 4 de Job, me gustan estos versículos porque siento que Dios me habla a mí de esta manera también. Dice la palabra, capítulo 4, del 12 al 14, dice, Job, el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello, en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. Me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. ¿Cómo dice el 13? En imaginaciones de visiones nocturnas, en imaginaciones de visiones. Esta es una bella manera en la que Dios te puede hablar. Por ejemplo, yo voy teniendo unas experiencias que luego estoy así como ahorita, estoy sentado, estoy por ahí meditando en algo y de repente me cae un sueño, pero un sueño bien pesado que no lo puedo controlar y solamente comienzo a cerrar mis ojos. Comienzo a cerrar mis ojos y ahí el Señor me comienza a hablar y después le pido una confirmación y se hace realidad y me habla que es de Él el que me está hablando.
Así, recuerdo que también así me dio una palabra la otra vez para predicar. Estaba yo sentado y de repente me cayó un sueño y solamente cerré mis ojos y pasaron como, no sé, pasaron como 5 minutos y después desperté y ya no tenía yo nada de sueño. Y así, y cuando desperté comencé a escribir, a meditar en lo que me había dicho, y fue Dios el que me habla. O sea, de una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. El hombre está tan distraído que no le pone atención a Dios. Si tú te levantas y te pones a orarle a Dios, que te ayuda a tener una relación con el Espíritu Santo, a platicar con el Espíritu Santo, como dice el Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tu camino y tus pensamientos serán afirmados. A donde quiera que tú vayas, no te vayas tú solo. No desperdicies esta oportunidad, que el Espíritu Santo está aquí para cuidarnos, para bendecirnos, nos ofrece vida eterna. Clama a Dios. Dice el Proverbio 16:3, dice el Proverbio, encomienda a Jehová tu camino y tus pensamientos serán afirmados. Dile a Dios a dónde vas a ir. Dile a Dios que quieres ir a aquella parte. Y dile, si no es tu voluntad, no me permitas ir. Y después Dios, al tú darle esta libertad, Dios, si no te conviene, Dios te va a quitar ese deseo de ir. Dios te lo va a arrancar del corazón. Pero si es de Dios, probablemente Dios te lo va a confirmar en un sueño. O cuando se llegue la hora, tú vas a sentir una paz, que sí, que sientes ganas de ir. Pero ya lo pusiste en manos de Dios. Pero tú te vas a los lugares, a donde quiera que tú te mueves, y nunca le clamas a Dios. Nunca le dices a Dios. Y por allá te pasan cosas y después estás clamándole a Dios, Señor, ayúdame. Pero en serio, tú ni siquiera invitaste a Dios que fuera contigo. Yo recuerdo un varón una vez allá en mi pueblo hace mucho tiempo. Él era mi patrón, yo trabajaba para él, y él una vez me platicó un compañero de trabajo que lo escuchó hablar a él, que una vez él salió a un baile y le dijo a su mamá, mamá, ya me voy a tal parte, y su mamá le dijo, ¿y a quién le pediste permiso? Porque a mí nunca me pidiste permiso. Y dice el varón, no mamá, yo no te estoy pidiendo permiso, solamente te estoy avisando para que tú sepas a dónde voy a estar. Y wow, así somos muchos cristianos, hermanos, o muchas personas. Solamente le decimos a Dios, Señor, yo quiero ir a China, Señor, yo quiero ir a México, amén, bendíceme, amén. Solamente le estás avisando a Dios a dónde vas, pero en realidad tú no le pides permiso a Dios que si tú puedes ir, que si te conviene ir para allá, o que si hay algo malo que te va a pasar. Por eso es mejor decirle a Dios, Señor, tengo ganas de ir para allá, yo quiero ir y necesito ir, pero Señor, si es malo, si no es tu voluntad que yo vaya, por favor, no me permitas que yo vaya. Desbarata esto, que no se haga realidad. Así, hermanos, nos vamos a comenzar esto nos va a ayudar mucho en nuestras vidas. También hay otra de las maneras que a mí me ha ayudado mucho, es el tirar suertes. En el capítulo, no sé si ustedes han leído en el capítulo 1 de Hechos, cuando los discípulos echan suertes para elegir a un apóstol, que eligen a Matías, dice la palabra que ellos echaron suerte, pero le dijeron a Dios, Dios perfecciona esta suerte, algo así le dijeron en el capítulo 2 de Hechos, porque querían poner a un discípulo para cubrir ese lugar que había dejado Judas, porque solamente eran 11. Entonces creo que aquí está, para que se los leo de rápido. Dice, capítulo 1, verso 24, dice, y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Esto es lo que le digo, hermano, echar suerte. Yo esto lo hago mucho, hermanos, y me ayuda bastante. Echen suertes como los apóstoles. Ellos querían poner un apóstol y escogieron a dos que tenían un buen testimonio, pero querían agarrar a uno solamente. Pero qué sabio, oraron a Dios que echaran suerte. Por ahí, yo no sé qué tipo de suerte echaron después de la oración. Quizás echaron una moneda, no sé. Pero echaron suerte y la suerte le cayó a Judas. Por ejemplo, el Proverbio 16, mismo Proverbio 16, versos 33, dice la palabra en el Proverbio 16. Dice,
La suerte se echa en el regazo, mas la decisión, más de Jehová es la decisión de ella. O sea, tú puedes echar la suerte ahí, pero la decisión de esa suerte viene de Dios. Pero ¿qué pasa cuando te vas y ni siquiera clamas a Dios? Por eso pasan cosas, hermanos, y clamamos a Dios, pero ya cuando estamos en el problema, cuando tenemos la oportunidad de evitarnos ese problema, echa suerte. Esto a mí me ha ayudado bastante para tener una relación con el Espíritu Santo de Dios. Cuando yo siento que Dios me está hablando de una palabra, cuando yo siento que una palabra en la Biblia se me hace viva para mi vida, yo le pido a Dios una confirmación. Por ejemplo, yo le pido a Dios que en la tarde me pase esto, y me pasa, y si no me pasa es porque no era de Dios. Cuando una persona me da una palabra para Dios, una palabra de parte de Dios para mi vida, hay que pedirle a Dios confirmación. Señor, si esto es tuyo, confírmamelo, Señor. Dame un sueño y dime si es tuyo o no. Si no te lo da, quédate tranquilo, porque tú ya le clamaste a Dios y no era de Dios. Si te lo da es porque sí era de Dios. Por eso dice la palabra que probar los espíritus, porque no todos son de Dios. Porque hay muchos falsos espíritus engañosos. Hay muchas personas que hablan de parte de Dios, pero no viene de Dios la palabra. Pero esto de echar suertes, hermano, es bíblico. También de Jonathan, el hijo de Saúl, cuando se fue con su paje de armas, con su criado, a pelear contra los filisteos. Dice la Biblia que Jonathan echó una suerte. Está en la primera carta de Samuel, capítulo 14. Lo pueden leer todo. Ahí están dos ejemplos de suerte, de Jonathan y de su papá. Jonathan le dijo a su paje de armas: vamos a pelear contra los filisteos, pero vamos a hacer esto. Nos vamos a presentar a ellos, y si ellos nos dicen, vénganse hacia nosotros, iremos, porque entonces Dios nos los está entregando en la mano. Pero si nos les mostramos y si ellos no nos dicen nada, no vamos a ir, porque Dios no nos los ha entregado. Porque para Dios es fácil ganar la batalla con pocos o con muchos, algo así dice. Entonces Jonathan y sus criados se presentan ante los filisteos, y los filisteos les dicen: vengan hacia nosotros que les diremos algo. Entonces Jonathan dice: vente, vámonos, porque Dios los ha entregado en nuestras manos. Y van y ganan la batalla. Pero Jonathan echó la suerte y puso a Dios en el asunto y ganó. A esto se refiere echar suerte. También en ese mismo capítulo, al final, cuando su papá de Jonathan, Saúl, le dice al pueblo que no coman pan en todo ese día hasta que terminen con los enemigos, Jonathan no sabía de eso. Jonathan dice que pasó por el bosque y encontró un panal de miel y le extendió la vara y comió miel. Después, en la tarde, Saúl le pidió una pregunta a Dios y Dios no le respondió. Entonces Saúl sabía que era por un pecado escondido y comenzó a pedirle suertes a Dios para saber quién había pecado, hasta que llegaron a dividir el pueblo y Saúl y Jonathan. Y después dice la palabra que Saúl oró a Dios y le dijo: oh Dios, perfecciona y échanos la suerte. Y dice que echaron una suerte y cayó sobre Jonathan la suerte, porque Jonathan era el que había pecado, el que había comido. Eso es a lo que me refiero. Por ejemplo, tú quieres hablar con tu pareja algo muy importante, pero te da miedo, y tú sientes de parte de Dios decirle: clámale a Dios, dile: Señor, si es tu voluntad que yo hable con ella esta noche, dame una señal, que cuando ella llegue y me dé una sonrisa, o me dé un abrazo, o me diga esta palabra. Entonces entenderé que es tu voluntad. Y si pasa así, hermano, habla. Pero si no pasa, espérate, porque todavía no es tiempo. A esto se llama echar suerte. Y así tú te vas acostumbrando a tener una relación más con Dios. Tú te vas acostumbrando. También ya para terminar, otra de las maneras que Dios te puede hablar, yo les platico lo que voy viviendo. A mí me habla a través de sueños, a través de visiones. Cuando yo estoy orando así, de repente me quedo en silencio y adentro de mis ojos comienzo a ver cosas. Y ya las anoto. Cuando termina la visión que se va, abro los ojos y la grabo en mi teléfono. Por ejemplo, en mi teléfono lo tengo ahí, y como escuché de un varón que me ayudó mucho, lo grabo así en el de recorrer la voz, lo grabo y ya después en el día lo anoto. Y después lo medito, le pido señal a Dios y voy y lo cumplo y se hace realidad. Esa es una de las maneras que Dios también habla, o en sueños. Pero otra de las maneras que Dios habla también bastante es al corazón. Por ejemplo, ayer yo estaba en mi trabajo en la hora del lonche y yo ni siquiera estaba pensando en mi mamá. No es que no piense yo en ella, pero pues en ese momento yo tenía hambre, ¿no? Yo quería comer. Y de repente escuché que en mi corazón me dijo: háblale a tu mamá. Y yo dije: a mi mamá, ¿será que es Dios que quiere que le hable a mi mamá? Y mientras comí, estuve pensando: Señor, serás tú. Y sentí paz. Entonces le marqué a mi mamá.
y estuve platicando con mi mamá. Y de repente llegó mi hermana que vive allá en el mismo pueblo, llegó ahí a visitar a mi mamá y platiqué con mi hermana para saludarla. Y de repente mi hermana me comenzó a platicar que una persona de parte de la familia de ella está teniendo problemas porque un espíritu lo está atormentando. Y entonces esa misma noche mi hermana me pidió que oráramos por él. Entonces esa misma noche los hermanos y yo que oramos, luego así días por la semana salimos a orar al monte a medianoche, oramos esa noche por ese varón y sentimos una presencia maligna, sentimos a ese espíritu que lo está siguiendo este varón. Pero bueno, por fe Dios ya lo ha sanado, por fe lo creo. Entonces, esto es lo que me refiero, que fue Dios el que me habló para que yo le hablara a mi mamá, porque mi hermana iba a llegar, o sea que Dios lo planeó todo. Dios lo planeó todo. Pero, ¿qué pasa si yo ni siquiera estoy pensando en Dios? ¿Qué pasa si yo ni siquiera estoy platicando con Dios todo el día y solamente me acuerdo de Él en las tardes, cuando oro, o en las mañanas? Es muy difícil que yo pueda entender estas cosas, porque yo voy a decir que soy yo mismo. Por ejemplo, cada pensamiento, yo trato de cuidar cada pensamiento que me llega. Yo voy platicando con Dios y de repente, porque es difícil platicar con Dios todo el día, ¿verdad? Luego estás trabajando y estás bien ocupado. Y cuando te quedas en silencio es cuando más pensamientos te vienen. Yo trato de detener cada pensamiento, le digo a Dios que me ayude para ver qué tipo de pensamiento me está llegando, para discernir si es de Dios o no es de Dios. Dios te puede hablar a través de pensamientos, de sueños, de la naturaleza, de muchas señales. En la Biblia vemos en el capítulo 21, 22 de Números, del libro de Números, que Dios le habló a Balán a través de su propia burra. O sea, Dios te puede hablar a través de un animal, a través de lo que sea, pero Dios siempre nos está hablando día con día. Esto es todo lo que yo les quería compartir. Espero y esta palabra sea de grande bendición para su vida. Recuerden que Dios siempre nos está hablando, pero para poder entender la voz del Espíritu Santo hay que pasar tiempo con Él. Lean la palabra, pasen tiempo con Dios. Pasen tiempo con Dios para que Dios también pase tiempo con nosotros en su trabajo, en su día a día. Si tú no tienes mucho tiempo para orar para Dios, Dios conoce tu condición, como dice el Salmo, Dios conoce nuestra condición, pero pídele a Él que te ayude para que puedas sacar tiempo para Dios. Y saca tiempo para leer la Biblia, y así tú vas se dice familiarse, algo así se dice, cuando se empieza a relacionar más con la voz del Espíritu Santo. Gloria a Dios, que el Señor me lo bendiga. Aquí ya es medianoche, qué bonito, Dios les bendiga. En el amor de Cristo los amo, que Dios los cuide y que Dios bendiga esta palabra en medio de sus corazones, en el nombre de Jesús. Bye bye.